Muy buenas tardes, señor Ferran Olivé. Muchas gracias por concedernos este espacio de entrevista ahora en plena campaña electoral. Ferran Olivé es doctor, es especialista en psiquiatría y lleva 5 años, los últimos 5 años, como tesorero en la junta directiva de Joan Laporta y actualmente pues, se presenta otra vez en el equipo de Laporta como precandidatos, de momento precandidatos y candidatos seguramente cuando se consigan las firmas para revalidar esa presidencia y estar otros 5 años al frente del Fútbol Club Barcelona. Así es, así es. De momento, balance positivo. Usted es el especialista en números y la idea es seguir mejorando la situación económica, ¿no? Sí. Bueno, estamos en plena campaña. La verdad que nos sentimos muy animados, muy entusiasmados. Sentimos el apoyo de la gente y la verdad que nos sentimos en una fase bueno, como decía, entusiasmados de lo que estamos viendo y de lo que nos dice la gente en la calle, ¿no? Muy bien. Antes de entrar en lo que es el fondo de la entrevista, creo que la actualidad siempre está por delante y le queríamos preguntar acerca de esta famosa denuncia que se hizo pública ayer, la jornada de ayer, que les acusan de varios delitos, de blanqueo de capitales, administración desleal, pertenencia a organización criminal, fraude fiscal. Es una denuncia que todavía no ha sido admitida a trámite. Simplemente le quería preguntar si usted tiene constancia de ello, porque usted es uno de los 10 denunciados, aparentemente. La verdad que no tengo constancia de ello, lo único que he visto es por el periódico, no sé realmente de qué va la denuncia, pero sí que pienso que las cosas nunca son por casualidad, ¿no? Realmente, desde hace 3 meses, más o menos, veíamos que se nos había venido al club unos periodistas y trayendo que había una información sobre unas cuentas corrientes, sobre unas operaciones extrañas, que no le dimos ningún valor. Vimos que esto estaba corriendo por todas las redacciones de los periódicos y por todas las radios y que incluso vosotros os llegó esto y que nadie le dio ningún valor a esto. Pero sí que me llama la atención ahora todo pasado ver que cuando empieza la campaña y, por ejemplo, con Jaume Guardiola, con una persona tranquila y aparece con una inusual agresividad y con el hilo conductor que veo que hay detrás de esta demanda que publica el periódico ayer, hombre, veo que las cosas no son porque sí, que no aparecen mágicamente las cosas, ¿no? Sino que eso tiene más sentido de una cosa muy programada, ¿no? Me recuerda muchísimo la época aquella de Trías cuando fue alcalde, que en un momento determinado le pasó algo parecido, gracias a eso fue alcalde de Colau y que después, posteriormente, quedó en nada todo esto. Y sinceramente me viene a la cabeza otra cosa que recuerdo perfectamente cuando hicimos la inscripción de Olmo, que nos costó muchísimo, como recordáis vosotros, y que sabéis que estuvo muy vinculado, estáis muy vinculados al tema del fair play. Apareció, en aquel momento nos llamó la Liga diciéndonos que gente que hoy son candidatos se habían llamado a la Liga para intentar frenar la inscripción de Olmo en aquel momento, porque ellos estaban detrás de una moción de censura, ¿no? Entonces, todo esto puesto junto, hombre, no es la teoría de la conspiración, pero algo se parece todo esto, ¿no? Y como mínimo sí que veo que las cosas pueden estar entrelazadas entre ellas, ¿no? Pero, o sea, fuentes de la Liga, personas de la Liga, les confirmaron que sí. Miembros de la oposición sí. Estaban detrás de que no se inscribiese a Dani Olmo. Sí, recordáis que todo fue muy complejo, que acabamos también con el Consejo Superior de Deportes y que al final nos acabó dando la razón en todo esto y conseguimos la inscripción. En aquel itinere que, si recordáis, duró unos 10 días más o menos, sí. Miembros de de recordar hemerotecas diciendo miembros de actual oposición y candidatos diciendo que estábamos haciendo el ridículo, etcétera, etcétera, en el tema de la inscripción de Olmo. La Liga, en aquel momento, cuando ya al final quedó inscrito Olmo, nos dijo, oye, y que sepáis de que hay miembros de candidaturas actuales que habían llamado a la Liga y pidiendo que de alguna manera nos inscribiese a Olmo para que hubiese una moción de censura. Increíble. Bueno, sobre la denuncia, entiendo que no saben quién está detrás, pero por lo que dice sospechan que puede ser alguien de la oposición.
Tenemos esta sensación, nosotros evidentemente, y esto lo anunciamos, vamos, de forma fehaciente, nosotros iremos hasta las últimas consecuencias de esta denuncia. Más que nada porque no es es una denuncia con intencionalidad. O sea, las cosas mágicamente no aparecen en un medio de un proceso electoral que aparezca una denuncia de este calado cuando está corriendo por redacciones 3 meses antes y cuando sabemos además que se pedía dinero a cambio de esta información, porque no nos lo habéis explicado periodistas que estéis en esto. Claro, esto ves que hay una intencionalidad política y que alguien quiere sacar un beneficio de todo esto, ¿no? Y qué bueno que aparezca en este momento y con un socio anónimo. Y nos comunican además, tenemos ahora los procuradores intentando saber información de esta demanda en la Audiencia Nacional, que parece ser que ha sido presentado por un abogado de Ávila, que sin ningún tipo de experiencia lo que ha puesto su nombre para que se presente la demanda en el juzgado, ¿no? Con lo cual, poca claridad y poca transparencia, ¿no? O sea, nos acusan a nosotros de transparencia y lo que realmente es una demanda opaca con una intencionalidad política evidente, ¿no? Sí, bueno, en esta denuncia, y ya para acabar con este tema, se habla de algunas operaciones, acuerdos del Barça con, por ejemplo, la adjudicación de las obras del Camp Nou al IMAC, New Era, el tema del 5G, del nuevo Camp Nou, el patrocinio Spotify, el patrocinio de Nike, luego el tema de Vestigia por el Barça Studios. ¿Usted considera que el Barça ha sido transparente y ha actuado correctamente con todas estas operaciones? Considero que el Barça, además yo lo he explicado en varias asambleas esto, el Barça ha sido absolutamente transparente en todas estas operaciones. Nosotros hemos tenido que hacer operaciones muy complejas por la situación que venía el club. No era fácil sacar el club de la situación económica en que nosotros llegamos. Si queréis entramos en materia y recordemos, ¿no? Cuando llegamos al club nosotros teníamos... Bueno, justo es lo que vamos a empezar a... Sí. Pues si quieres entramos, ¿no? Venga, pues vamos ya al tema económico directamente, que la pregunta creo que iba en la línea de lo que usted estaba contestando, pero se la formulo. ¿El Barça está mejor ahora que en 2021? ¿Y por qué? Sin ninguna duda, y hemos de contestar rotundamente que sí. O sea, recordad que nosotros cuando llegamos la deuda estaba alrededor de los 650 millones. Hoy la deuda... Recordar el concepto de deuda. Deuda neta, ¿no? Lo que se llama la deuda financiera neta estaba en 650 millones más o menos y ahora estamos en 450 y la vamos rebajando, ¿no? 450, recordar, es corte de la última asamblea, ¿vale? Sí. Hoy por hoy ya las cifras serían otras diferentes. Estos son los extractos del año anterior, hoy por hoy la deuda estaría bajando. ¿Ha ido bajando más? Sí, estaríamos alrededor de los 400, 390, 400. Muy bien. ¿Vale? La deuda financiera. Esto es lógico. Si tú reviertes el resultado ordinario del club, lo que vas es generando tesorería y vas rebajando deuda. Esto es lo que se ha ido ocurriendo en estos tiempos. En el momento que hemos tenido resultados ordinarios positivos y hemos cortado lo que era la sangría de pérdidas anuales por los resultados, has generado de alguna manera una capacidad de poder devolver la deuda, ¿no? Vale. Entonces, la situación es mejor que en 2021 porque, ustedes siempre lo han dicho, en 2021 se encuentra en una situación bastante negativa, ¿no? La famosa herencia de Bartomeu que suele decir Laporta. Yo, sabéis, algunas veces he hablado, yo quizás soy de los menos incisivos a la hora de hablar de las herencias. Las herencias es lo que te encuentras y yo he intentado en esto no ahondar mucho en esto, ¿no? Pero sí que hay una situación clara cuando llegamos nosotros a la directiva. En el marzo del 21, cuando nosotros conseguimos llegar a la junta directiva, nos encontramos una junta gestora que nos entregan unos papeles que dicen, oye, mire, esto es la situación así, oye, si hacéis la venta de no sé qué del Barça, no sé qué, tendréis 200 millones y tal. Oye, vamos a mirar y vamos a ver dónde estamos, vamos a poner prudencia todo esto. Bien, lo primero que nos encontramos es que lo que no había era caja para pagar las nóminas. Tenemos que pedir un crédito puente a Goldman de 80 millones, Goldman, porque ya era el que estaba por allí ya con el tema de Spy Barça, ya se estaba moviendo por el club con el tema de la deuda y tal. Nos encontramos que tenemos una deuda de 200 millones en bonos, en aquel momento al 6 y pico por ciento, al 6,70%, y nos encontramos de que hemos de pagar caja. Le pedimos a Goldman 80 millones y empezamos a renegociar con bonos la deuda, porque ya vemos que el ejercicio 2020-21 va a cerrar con unas pérdidas importantes, con lo que lo vimos después, con unas pérdidas de 450-500 millones de ejercicio, ¿no? Pero veíamos que íbamos a necesitar caja y que teníamos los intereses de la deuda muy elevados. Bien,
conseguimos el crédito puente y empezamos a trabajar en pedir un préstamo que después fue aprobado en asamblea de unos 450, 460 millones, que lo negociamos al 1,75% y con esto empezamos a devolver una parte del crédito puente que se nos había dado de Goldman y refinanciamos los 200 millones que habían anteriormente. Con lo cual, con eso sí que lo que conseguimos es parar el gran golpe. O sea, cuando llegas a una empresa que tiene graves problemas de tesorería, y con la cuenta de resultados y con el patrimonio neto que tenía, en aquel momento el Barça era de disolución absoluta. Era una empresa o de ampliación de capital o de disolución. Entonces, en todo este momento lo que intentamos tapar el gran agujero que teníamos en caja y empezamos a ponernos a trabajar. Con una dificultad tan añadida. En una empresa normal tú tienes que intentar seguir produciendo. Pero Barcelona es una empresa que lo que vende es la parte deportiva. O sea, tú no puedes parar de dar títulos, porque al final el sentido de un club es que gane, no que pierda, ¿no? Entonces nos encontramos con una situación también deportiva, que había una nómina tremendamente disparada, que nos íbamos prácticamente al 90 y pico por ciento de los ingresos de aquel año. Sí, 98. 98, ¿no? 98%, que era una auténtica barbaridad. Y con una cosa que me acuerdo que Mateu Alemany decía, y lo decía muy bien, que teníamos la pirámide invertida. O sea, los que salían al campo eran los que menos cobraban y los que más cobraban son los que estaban en el banquillo. Con lo cual teníamos que resolver esta situación deportiva. Esto se resolvió pues, con indemnizaciones, intentando sacar jugadores, intentar fichar otros jugadores, bueno, intentar resolver esta situación. Esto no solo pasó en el baloncesto, en el fútbol, pasó en el baloncesto, recordad Mirotic. A ti que te gusta el baloncesto, sabes cómo acabó el tema Mirotic, ¿no? Bueno, o sea que sí que la situación, digamos, que era complicada. Es verdad que hay quien dice que en ese momento ustedes inflaron las pérdidas. Había una situación de pérdidas, también estaba la pandemia, sí. El 2021, justo estábamos aún, todavía no había una normalidad, ¿no?, sanitaria, pero ustedes hicieron una depreciación o devaluación de valor de futbolistas y también sumaron unas provisiones judiciales, que eso incrementó, casi dobló las pérdidas que ya de por sí se habían derivado de la pandemia. ¿Considera que eso fue una acción necesaria en ese momento o fue un poco colgarle el muerto a Bartomeu? Yo creo que no. Mira, vamos por orden. ¿Qué le hubiese pasado al Barça si no hubiese habido pandemia? Vamos a hacer este ejercicio. Hubiese pasado una situación de pérdidas importantes en el club porque sin pandemia ya el ejercicio 2021 ya iba a pérdidas. O sea, el problema de las empresas es que tú arrancas una solución y es como un barco que no lo paras. O sea, el barco estaba iniciado a través de la operación ya de la venta de Neymar, todo esto que se hizo posteriormente, una plantilla que estaba disparada con respecto a los ingresos y que iba progresivamente incrementándose y que los ingresos del club no subían de la misma manera que subían los gastos. ¿Qué pasó? La tormenta perfecta, que es la pandemia, ¿no? Con esa situación que ocurre, que es la tormenta perfecta, que en eso también es mala suerte que te pase esto, sí que deprecias todo, porque nos encontrábamos con situaciones de los jugadores que no jugaban, que se les habían renovado los contratos en una maniobra que también fue difícil y discutible, de alargarles los contratos a jugadores que no jugaban, con lo cual la masa de deuda que tenían estos jugadores con respecto al club era exponencial. Y delante de esa situación me acuerdo que los auditores nos dijeron: oye, es que vosotros tenéis que depreciar el valor de esto, porque vuestros activos son estos. Tenéis que intentar buscar la depreciación de todo esto. Es que no vale el valor que estáis diciendo, ¿no? Bueno, entonces cuando llegamos a esa depreciación no la hacemos sacando el dedo y mojándolo y a ver dónde va el viento, ¿no? La hacemos con los auditores que nos aceptan esa depreciación, que son los que nos dicen que lo teníamos que hacer, ¿no? Esto es muy sencillo, es como cuando hay la crisis de la vivienda, cuando hubo la crisis en el 18, que los bancos obligaron a depreciar las hipotecas, ¿no? Porque aquella hipoteca no valía lo que decíamos. Por aquí nos pasa igual, nosotros no vendemos casas, nosotros tenemos jugadores, que son nuestros activos. Entonces el auditor lo que te dice es, oiga, usted no puede obtener esto en este valor, lo tiene que depreciar, ¿no? ¿Y no considera entonces que de alguna manera han sido esclavos durante estos 5 años de aquella decisión? Porque después, al presentar unas pérdidas tan elevadas,
la Liga fue cuando también empezó a poner muchas trabas con el fair play, y esto pues ya lo hemos visto durante todo el ejercicio, ¿no? Tuvieron que aprobar las palancas y han tenido que hacer ajustes de todo tipo en caja de bolillos para conseguir poder fichar a nuevos futbolistas y hacer inscripciones, ¿no? Han sido un poco esclavos de tantas pérdidas, ¿no? Digamos, todos estos 5 años lo que se está haciendo es intentar limpiar aquel agujero. Es verdad, tienes toda la razón del mundo en lo que estás diciendo. Si nosotros hubiésemos aceptado la no depreciación, seguramente no hubiésemos tenido el problema del patrimonio neto tan negativo que nos haya impedido tener fair play a nivel de fútbol. Pero es que yo creo que no había otra solución, porque es que ya no éramos nosotros que lo decíamos, que los propios auditores nos decían que no podíamos tener este valor en la situación que teníamos la empresa, ¿no? Era una guerra que también teníamos perdida. No es aquello que nosotros nos empeñamos en depreciar esto, es que tampoco teníamos muchas salidas. Esto lo que lo dices porque Tebas me lo ha dicho muchas veces, que vosotros habéis, de alguna manera, hicisteis aquello y os está perjudicando. No, no es así, es que no tenemos más remedio que hacerlo, porque era la situación real. O sea, al final tú, cuando te estás en el club, tú eres el responsable de la situación económica del club y tienes unos auditores que los tienes instalados en el club, ¿no? Entonces, lo primero que nos dijeron es que esto no se aguantaba por ningún lado, ¿no? ¿Y cree que si no se hubiesen aplicado aquellas depreciaciones en aquel momento, recordamos que Messi acababa contrato también aquel verano, si no se hubiesen aplicado aquellas depreciaciones y las pérdidas no hubiesen sido tan elevadas, ¿habría sido más fácil poder retener a Messi o poder evitar que se marchase? Déjame que te haga una corrección. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de devaluación del patrimonio neto, ¿vale? Esto donde afectó es a la valoración del patrimonio neto. El patrimonio neto hubiese variado de 260 a 460, que es lo que acabó pasando. Es el patrimonio neto lo que afectó al fair play financiero. Bueno, sí, pero las pérdidas fueron de 500 millones y eso repercute en el patrimonio. Las pérdidas ya estaban, ¿no? Messi no lo hubiésemos podido seguir pagando de ninguna manera, porque no teníamos ingresos suficientes en aquel momento para seguir pagando a Messi. Yo creo que esto lo hemos explicado muchas veces. Sin ninguna duda no hay nadie que no quisiese que Messi se quedase en el Barça. O sea, Messi yo creo que ha sido el mejor jugador de la historia del Barcelona. Ha sido un ícono. Todos nuestros críos la imagen de Messi la han tenido en la cabeza, ¿no? Esto es indiscutible. Pero esta es una de las cosas que hemos tenido que hacer esta directiva, es tomar decisiones. En la vida, cuando estás en el cargo, hay alguien que tiene que tomar las decisiones. Las decisiones a veces no son buenas. No había nadie que no quería que Messi continuase. Todos queríamos que Messi continuase. El problema es que no lo podíamos pagar. Igual que todos queremos tener el mejor coche del mundo, el problema es si lo puedes pagar. Pues esto nos pasó, ¿no? Con Messi. Venga, seguimos con el mandato ya que ustedes han dejado atrás, del 21 al 25. ¿Cuál diría que es el mayor logro económico del mandato, usted como tesorero del club? Un poco los grandes aciertos, las mejores decisiones que han tomado y que han ayudado a sanear la situación del club, que por otra parte ayer Laporta presentaba un libro explicando que así salve al Barça, ¿no? Un poco la idea es que el Barça estaba muy mal y lo han salvado o están en camino de salvarlo, ¿no? Es complejo esto. Cuando nos encontramos con la situación del Barça, había una situación a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo pues era renegociar la deuda, que es lo que os explicaba antes, ¿no? Renegociamos la deuda, hicimos que la deuda a corto, bajar los intereses en lo máximo posible, renegociar los créditos. Pero para mí este no era el gran problema. El gran problema es que nosotros hubiésemos podido continuar con el estadio que teníamos, apedazándolo, gastándonos 50 millones de CAPEX por temporada, y no hubiésemos bajado los ingresos que teníamos. Hubiésemos mantenido más o menos un estadio a 100.000 espectadores, y con eso hubiésemos ido continuando. Con eso hubiésemos estado pensando en un Barça a corto plazo. Nosotros veíamos que el problema del fútbol y competir con los clubes que tenemos que competir es un problema de ingresos. Y lo único que nos podía dar ingresos era el nuevo estadio. Era cierto que nosotros planteamos esto en el peor momento. Pero es cierto que encontramos una fórmula, que era la fórmula del FTA, el Fondo de Titularización, que seguro que ahora hablaremos de todo esto. El Fondo de Titularización nos dio la vida, que fue decir, oye, mira una cosa, encapsulamos la deuda de construcción de un estadio, la encapsulamos, y que la devolución de la deuda esté en relación a los ingresos que tenga el estadio. Bien, esta fue una situación
que nos costó tomar una determinación, porque los estándares económicos te dicen, oye, con la situación económica que tienes, no hagas un nuevo estadio, manténlo, ¿no? Yo creo que hubiese sido el gran error del Barça. Nosotros estamos a rozar tener un estadio de 105.000 espectadores y estamos a rozar tener unos ingresos de más de 400 millones. Esto es lo que va a ser la solución del Barça del futuro. Para mí, la gran decisión que tuvimos es tomar la decisión de hacer el estadio. Lo otro, con las normas económicas, las teorías económicas normales, más o menos, va resolviendo la teoría de la deuda, de manejarla, de pasar el corto más largo plazo, todo esto. Yo creo que el gran cambio fue tomar la decisión de hacer el nuevo estadio. Para mí esta es la... Y ya que saca el tema del fondo de titulización, no sé si tú quieres intervenir un poco con este tema, que lo dominas más. Bueno, hay mucha gente que ha tenido cierto recelo sobre el tema del Espai Barça, sobre todo por las garantías. Que si no podéis pagar la deuda, que si se quedarán con el estadio los inversores. Si nos pudieses arrojar un poco de luz a esto para desmentir por qué no es así y precisamente que la existencia del fondo de titulización va encaminada a eso, pues ¿cómo funciona? Hay dos formas de hacer un estadio y hay dos modelos. Uno es el Madrid, que lo ha hecho con una hipoteca, hipotecando el estadio y balanceando a nivel de club totalmente el estadio en cuanto a devolución de deuda. Fíjate que el Madrid tiene ahora problemas en el momento que le frenan todo el tema de los espectáculos y todo esto, porque hay alguien que está esperando el dinero porque forma parte de la deuda, pero eso la tiene en forma de hipoteca. Nosotros, ¿qué nos encontramos? Nosotros no queríamos hipotecar el club, igual que no le pedimos dinero al socio delante de toda esta historia. Recordar, con una situación de fondos propios negativos de más o menos 450 millones, 150.000 socios le pides pues una cantidad a cada socio, con la Caixa, con el Sabadell consigues que esto lo paguen a 10 años y hubiésemos salido de los fondos propios negativos y hubiésemos tenido fair play financiero desde el día 1. O sea, lo que hicimos es no pedirle nunca nada al socio. Y repito, eso hubiese sido de manual en cualquier otro tipo de empresa. A lo que íbamos, en todo esto, cuando decidimos hacer la decisión más arriesgada que hemos tomado, que es hacer el estadio, la fórmula que nos apareció, y esto trabajándolo con Goldman, fue el tema del fondo de titularización. ¿Por qué? El fondo de titularización lo que hace es, esto lo hemos hablado alguna vez, lo de los tranchetes, ¿no? El primer tranchete es nuestro, el segundo es de Goldman, el tercero, todo esto es que forman la parte de pagar. Esto asegura al inversor el repago de la deuda y los covenants que hay entre el inversor y el club nunca es posible que ellos se puedan hacer cargo del club, porque está encapsulado precisamente en esto, en el casquete que tienes con el estadio. No tiene nada que ver con el club. Claro, precisamente se externaliza para que no tenga que salir del propio club el dinero que se devuelve. Bueno, vamos a ver. Sí, no. Lo que tú haces es que no haya una garantía del club contra la deuda, ¿vale? Sino que la deuda se garantiza por los propios ingresos de futuro que tenga el estadio. Esa es la diferencia. Con lo cual, sabes que se irá pagando continuamente con los ingresos que tenga. A todo esto, tú me podrías decir, oye, una cosa, ¿y si viene otro COVID? Está pensado que si pasa otro COVID se pueda aplazar en el tiempo la devolución de la deuda. O sea, en todos los covenants que hay, está previsto. El COVID también nos enseñó mucho, que es, oye, pueden pasar cosas en este mundo, ¿no? Cosas que no hubiésemos pensado nadie de nosotros en 2020, ¿no? Sí, sí. O sea, nadie hubiese pensado que estuviésemos un año en la situación que estuvimos y tal. El COVID nos hizo pensar que esto puede pasar, con lo cual en los covenants que se establecen post-COVID, en las construcciones de estadios y en obras públicas y cosas de estas, ya se establece un mecanismo que se puede alargar los plazos en cuanto a la devolución de la deuda, ¿no? Vamos, que no hay riesgo, ¿no? No hay riesgo de que se pueda perder el estadio, la propiedad. Ni la propiedad, ni el estadio, ni nada. Está pensado de que si, por la razón que fuese, no sé, una guerra o cualquier cosa de fuerza mayor, que esto de alguna manera pues, se podría devolver. Y el sistema previsto era los primeros de los nuevos ingresos generados por el estadio, 100 millones se los queda el club, 100 millones van a pagar crédito. Sí, y 100 millones y a partir de aquí vuelven al club. Sí. Yo quería saber también sobre el papel que tiene Goldman Sachs en esta operación, porque si no tengo entendido mal, tiene como una doble función, que es como a la vez inversor, pero también es asesor financiero del club, como quien trae los inversores de alguna forma.
Vamos a ver, cuando las empresas se endeudan, bueno, las empresas se endeudan, cuando se hacen operaciones de deuda de estos niveles, el mercado primario, que es el mercado bancario, no existe. O sea, no hay bancos que te den 400, 500, 1.000 millones, ¿no? No, porque eso va al balance del banco, ¿no? Entonces, lo que se suele buscar es un emisor de bonos, que en el mundo hay 4, 5, 6, no hay muchos más, JP Morgan, Goldman, Bank of America, te puedes encontrar 4 o 5 más. Los grandes son estos, ¿no? Que lo que hacen es buscar inversores del mundo a los cuales se les explica el proyecto, les dice, oye, con esto tú vas a tener una tasa de retorno, lo invento, del 5%, y si te interesa entrar en esto o no te interesa entrar en eso. En el momento que se hizo toda esta historia, lo que va a hacer es buscar a quién te va a hacer toda esta operativa, que es Goldman, en aquel momento. Es decir, que Goldman ya estaba antes, trabajando en el barco, era uno de los que tenía una parte de la deuda y todo eso. Sí. Cuando llaman catalán son faves comptades, esto. Hay 5 en el mundo que te pueden hacer una estructuración de deuda de este nivel. Entonces, bueno, Goldman estaba allí, empezamos a trabajar con ellos. Goldman nos ayudó mucho también en la idea del fondo de titularización y la idea a Goldman le pareció bien. Tú no levantas deuda porque Goldman empieza a buscar solamente inversores. Ahí viene un trabajo de que aparecen agencias de rating, recordar que las agencias de rating aparecieron en aquel momento, que nos calificaron, que el Barça tenía una calificación de triple B, y bueno, y conseguimos con esto que Goldman consiguiese que los inversores, pincos, los habituales que hay en el mundo, pusiesen dinero en la operación esta. Y Goldman también puso una pequeña parte, O sea, Goldman también, recordar que es un banco de inversión, pues cogió de sus clientes un dinero y lo puso también aquí, ¿no? Con eso se estructuró todo el paquete de deuda del SPY Barça, ¿no? Importante, si no hubiésemos tenido un rating favorable, la tasa de interés hubiese sido más elevada o no se hubiese podido hacer la operación. O sea, si tú tienes una clasificación de, no sé, de C, pues bueno, la tienes, ¿no? No te dan nada o te dan un interés al 14%, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Sí, sí. Hablando de esto del interés, ustedes el año pasado ya hicieron una refinanciación, una negociación de los intereses y comentaron que estaban abiertos pues, en el futuro, según la predisposición de los inversores y el momento del mercado, a hacer más renegociaciones. ¿En este año hay alguna conversación, algo en camino hacia una nueva renegociación de las condiciones? Sí, aquí hay 2 cosas en el mercado, el tema dólar, valor dólar, y la bajada de tipos de interés. En el momento que esto se alinee, nosotros jugaremos a refinanciar. Esto es sencillo. Entonces, esto es como saben los bonos del Tesoro, ¿no? O sea, el bono del Tesoro, o sea, todo el mundo iría a comprar cuando salió el bono del Tesoro americano a 5% hace un año, la gente ahora se pelearía por conseguir esto. Ahora el bono del Tesoro va a 4, me parece, miro ayer. Vale. Esto es lo mismo, tú intentas buscar en qué momento el mercado te puede dar una fórmula para refinanciar eso. Es decir, yo te debo a ti 40 millones, ¿vale? Pero te lo cerré al 5%. Pero ahora tú me das ahora estos 50 millones al 2,5%. Te voy a coger los tuyos si no hay cláusula de penalización y te voy a repagar a ti y cambio la deuda a un interés más bajo, ¿no? Esto continuamente en la deuda lo estamos intentando hacer, pero esto depende siempre de cuáles son las situaciones de mercado, más o menos, ¿ok? Y ya se está pagando, ¿no? Sí, estamos ese pagando. crédito que se concedió. Sí, y los intereses, ya se hizo un primer pago este año. Sí, estamos pagando. Sí, en diciembre, el primer vencimiento, si no estoy equivocado. Sí, estamos pagando, sí, claro. Sí, sí. También en relación al estadio, últimamente se ha escuchado, hay unas informaciones que se comenta que como las obras se han alargado más de lo previsto, ¿no? Hace un año y pico se tenía que haber vuelto al estadio, el regreso fue un año después de lo esperado, todavía no está concedida la licencia 1C para poder abrir ya de pleno la primera y la segunda gradería, está el Gol Nord cerrado. Esto puede tener un sobrecoste. Hemos hablado de que la operación fueron 1.500 millones de euros, todo el crédito que se pidió, 960 millones era dirigido a la construcción, reforma del nuevo estadio, el Spotify Camp Nou. ¿Puede ser que se tenga que pagar un sobrecoste? ¿Se hablan de 200, 300 millones más? Mira, la verdad que esto no lo sabremos hasta el final, porque aquí hay
Hay varias cosas. Cuando haces una obra aparecen después cosas que no estaban previstas, pero después aparecen penalizaciones al constructor por otro lado por no haber entregado en tiempo. Todo esto lo estableces al final, cuando dices, oye, ¿y qué cosas han sido culpa tuya y cuáles han sido culpa mía? Y esto porque lo has hecho y ha sido un sobrecoste, lo has hecho porque tú has querido por mala gestión tuya o yo te lo he pedido. Todo esto llegarás al final de la obra. Hoy por hoy te diría que no, que estamos en plazos y todo está tal como estaba encaminado desde el principio. Y justo ahora que ha salido el proyecto de construcción del Palau, ¿cómo se contempla ahora mismo su financiación? ¿Está dentro de esos 1.500 millones, tal y como se dijo al principio? En principio sí, en principio están dentro de los 1.500 millones. Nosotros en el tema del Palau sabemos lo que es construir un estadio y sabemos las dificultades que tiene. Entonces nosotros hubo un momento que pensábamos, oye, vamos a intentar ya empezar a hacer el Palau también. Dijimos, no. Estamos viendo el problema complejo que hay, no con el Ayuntamiento de Barcelona, es que yo entiendo también hasta el Ayuntamiento de Barcelona, es que no es fácil, es la obra más grande que se está haciendo y todo el mundo quiere que sea con seguridad, que mientras tanto están entrando jugamos partidos, el estadio está en medio de la ciudad, o sea, poner otro foco de conflicto ahí dentro, yo creo que sería desastroso. Hubiésemos retrasado las obras del estadio todavía más, ¿no? O sea, nosotros lo que pensamos es primero, oye, vamos a lo serio, vamos a terminar el estadio. Terminar el estadio porque es lo que os decía antes, es la fuente de ingresos más importante. Cuando pasemos de los 400 millones, el club tiene otra velocidad, es que estamos hablando de otra situación, ¿no? 400 millones más es lo que calculan. No, nosotros vamos, de estadio. O sea, sabéis los conceptos de ingresos, ¿no?, que tiene el club. El club más o menos tiene tres grandes fuentes, ¿no? La fuente 1 es lo que genera el estadio, ticketing y las zonas VIP. La segunda serían los derechos de televisión y tercera sería la parte comercial con la aportación también de BLM, ¿no?, y todos los sponsors. Pero entonces, con el nuevo estadio, ¿qué previsión tienen de aumento de ingresos? Nosotros vamos a ir por encima de los 400 millones, sí, sin ninguna duda. Sí. Bueno, buena noticia. Sí. Sabéis, bueno, vosotros esto lo sabéis perfectamente, la cuenta de resultados del nuevo estadio sobre todo pivota sobre las zonas VIP, ¿no?, sobre el anillo VIP, ¿no? Este es el cambio que hay actualmente en el mundo del espectáculo. Para que los socios no tengan que pagar todo esto, se ha de generar de alguna manera alguien que lo pague, ¿no? Entonces todos los estadios del mundo van pivotando sobre esto, sobre la zona VIP de gente que tiene dinero y que puede pagar esto, ¿no? Y gracias a esto pues se mantiene que la gran mayoría de los abonados puedan tener unos abonos que sean competitivos, ¿no? Sí. ¿Y por qué estas previsiones han variado? ¿Qué es lo que les ha hecho subir incluso el umbral que tenéis previsto alcanzar? Porque en un principio se dijo, creo que fueron 347 millones, creo. Por la demanda de los asientos VIP. O sea, cuando hemos empezado a poner asientos VIP a la venta, hemos visto... Yo me acuerdo que cuando los empezamos a poner a la venta y explicábamos este proyecto, la gente nos decía, oye, esto no es Madrid, que aquí no vais a vender, que aquí no hay empresas que quieran comprarte y pagar 25.000 euros al año por un asiento. Hemos tenido que los que hemos puesto a la venta han sido vendidos rapidísimamente, ¿no? Entonces es un problema de oferta y demanda. Vemos que esto tiene un incremento importante en poco tiempo, ¿no? Hay demanda. Vale, y acabando ya con el tema LIMAC, había unas penalizaciones por contrato que de momento no se han ejecutado, no se han intentado reclamar. Tienen también prevista la posibilidad de hacerlo más adelante por esos retrasos, ¿no? Había una penalización de 1 millón de euros por día de retraso, se dijo. Es lo que estábamos diciendo antes. Aquí, cuando acabas una obra, hay dos partes, ¿no? Por un lado está, pues los incumplimientos del constructor y otra cosa es los extras que se han generado, que muchas veces son por la propia obra. Por ejemplo, pongo un ejemplo ahora, para hacer la 1C. Para la 1C, el Ayuntamiento nos ha pedido unas modificaciones de salidas de emergencia. Todo esto es un coste añadido a la obra. ¿Esto es culpa del constructor? No. ¿Estaba bien diseñado por los arquitectos que han hecho el estudio? Sí, pero el Ayuntamiento opina en un momento determinado que quiere más seguridad. Bueno, esto son cosas que van pasando en una obra de este tamaño. Entonces, por eso os decía que es importante esperar, cuando llegas al final dices, oye, mira, por un lado hay las penalizaciones, por otro lado son los extras que si los has hecho tú o te los he pedido yo y tendremos que compensar y veremos en qué momento se cierra la obra. Sabéis que cuando las obras, por eso se llama el cierre de obra, es que hasta que no hay el cierre de obra es muy difícil elucubrar sobre cosas que a lo mejor algunas no han pasado. Sí. Hablando también de los asientos VIP,
que usted lo ha comentado, que es un éxito. El club todavía tiene pendiente ingresar unos 30 millones de euros, no estoy seguro. Si 28. Pero te refieres a los PSLs. Los PSL. Sí. Bueno, son una modalidad, ¿no?, de todos los asientos. Vamos a explicarlo esto porque creo que vale la pena explicarlo. ¿Qué es un PSL? PSL es, delante de una situación que tiene el club de necesidad de buscar ingresos alternativos, nos encontramos con que se nos ocurrió, y no necesariamente a nosotros, fue un modelo que habíamos visto en las ligas americanas, que una persona que tiene un asiento VIP tiene que pagar, invento, 25.000 al año. Tú le puedes añadir un plus a esto, que es decir, tú me pagas 25.000 al año, pero mira, te voy a hacer una cosa. Si me pagas X, la cantidad que sea, 100.000, tú tienes eso y durante los 25 años que tú tienes este asiento, tú puedes revenderlo si tú quieres. Un poco como pasa con los amarres de la náutica y estos modelos, ¿no? Tú tienes una concesión de 25 años, en este tiempo tú has pagado upfront una cantidad y entre medio tú puedes coger y irte lo vendiendo, ¿no? Bueno, esta fórmula que no es nuestra, esto está inventado, dijimos, hombre, es una fórmula alternativa de buscar ingresos para el club. La empezamos a poner en funcionamiento de una forma que lo que no modificábamos para nada era el plan de negocio de Goldman, porque el plan de negocio de Goldman lo que estaba son lo que tienes que pagar, el season ticket de temporada, ¿no? Los 25.000 que te toca pagar cada año. Pues tú eso no lo modificas, pero consigues un ingreso extraordinario sobre eso. Entonces se hicieron dos ventas, una venta a un grupo de Qatar y después se vendió a Niwera, que compró 28 y 28 más que están todavía pendientes de pago, pero tienen, me parece, hasta junio para acabar de pagar esto, ¿eh? Por lo cual están en tiempo y forma para pagar. Hicieron upfront el primer pago y ahora queda el segundo pago. Bueno, es decir, Niwera pagó los primeros 28, que fueron en enero, ¿no? Cuando el tema de Olmo, ¿no? Sí, no este enero. En aquella época, sí. Sí. Claro, está en relación con el tema de Olmo. Y luego este septiembre no se hizo otro pago de unos 12 millones. Sí, se hizo otro pago de 12 millones, hubo un grupo que compró estos 12 millones, vale. Sí, es verdad, sí, porque en total eran 70 millones. Son 70 millones, sí, exacto. Sí, son quedaban 42 y pagaron... Quedaban 42, sí. Correcto. Y han pagado 14, a veces pasan 28 o 30. 12, ¿no? 12 sí, vale. Se imputaron 71. Si son 14 quedarían a un 28. Tienes razón, en las cuentas se imputaron 70 millones en el tema de los ingresos extraordinarios de PSLs. Sí. Vale, o sea que quedarían eso, unos 28 millones. Que está previsto que se puedan... Antes de final de año, no, antes de 30 de junio. Antes del 30 de junio, que es cuando acaba el ejercicio económico, y se espera que sea el propio Niwera el que lo abone, o puede también vender esos derechos y que entre otros... Puede pasar de todo, puede hacerlo Niwera o puede hacer otro. Vale, y digamos que esto será la solución para recuperar, por fin vamos a entrar ya en el tema del fair play, para recuperar el fair play, entrar en la famosa regla 1-1 y poder ya acudir al mercado con una cierta libertad, ¿no? Porque llevamos unos años que estamos yendo al mercado con muchas restricciones, como excedidos, como club excedido. ¿Cree que esta será ya por fin la solución y que este verano podemos ver un Barça más competitivo en el mercado de fichajes? Vamos a ver. Yo soy de los que creo que el tema del fair play financiero está bien. Porque si no los clubs en España quebrarían, porque la intención del club es producir la alegría al socio y a veces la producción de la alegría al socio te haría perder la cabeza, ¿no? No, y hay muchos clubes que se han arruinado a lo largo de la historia porque por complacer a sus socios acaban gastando más de lo que pueden, ¿no? Yo conozco presidentes actualmente que además, como el tema de la SAD, que de estos 5 años que he estado en relación con ellos, se han arruinado personalmente. Porque han avalado, han tenido que presentar avales igual que nosotros en la Liga y después no los han podido cumplir. La Liga les ha ejecutado los avales, con lo cual el fair play está bien, ¿no? Protege. Yo creo que protege el sistema, soy de los que creo que protege el sistema. Y creo que nosotros en el fondo también nos ha protegido, porque si no hubiésemos tenido en un momento determinado con un equipo desastroso y tal, la tentación de hacer cosas que no se han hecho y gracias al fair play esto ha funcionado. Una vez dicho esto, el fair play. Nosotros estamos ya en prácticamente, yo creo, la Liga os lo ha comunicado, estamos en 12 millones y no hemos ejercido nada porque en la ventana esta de invierno no nos hacía falta hacer nada.
O sea, nuestro entrenador y nuestro secretario técnico decían que no teníamos que fichar a nadie, teníamos solucionado esto. O sea, por primera vez en una ventana, entonces hemos tenido que no fichar a nadie. ¿no? Sí, sí, sí. Y recordar que iban pasando los días y la gente nos preguntaba, oye, ¿no vais a fichar a nadie? Y dice, oye, que no, que no. Que... De hecho... Bueno, vino Cancelo. Vino Cancelo en el último momento, sí, pero sí, cedido y tal. Pero fue una cosa que pasó por ahí en el último momento, ¿no? Pero la Liga oficialmente no ha comunicado que falten 12 o falten 10 o... Bueno, la Liga cuando le vais preguntando a otros medios que han ido a preguntarles... Pero bueno, la Liga dice, no, hablen con el Barça esto, y luego se enfadan con nosotros y nos amenazan con denunciarnos porque es información confidencial, etc. Eso sí también es verdad. Usted, Eso también es verdad. por ir al grano, ¿cuál sería la cifra que le falta? En 12-14 millones. 12-14 millones para entrar en el 1-1. En el 1-1. ¿Eso es oficial? Bueno, en la ventana del 30 de diciembre, yo ya no estoy en el club, pero bueno. Sí, correcto. Usted ahora está como candidato. En las ventanas que yo he estado, estamos en 12-14 millones de cierre. Con lo cual, con cualquier operación de PSLs y todo esto se cerraba. Vale. Y al hilo de esto del fair play, me ha resultado interesante lo que ha dicho de que protege y que está de acuerdo con ello. ¿A usted, después de tanto tira y afloja con la Liga, cree que la Liga ha sido injusto con ustedes en estos años, en ese aspecto? Esta es otra cosa. Que exista el fair play, yo creo que es positivo. Lo que en algunos momentos la interpretación del fair play, yo creo que ha sido otra cosa. ¿No? Entonces, yo creo que han pasado cosas desde que nosotros llegamos, ¿no? Bueno, la necesidad que teníamos de dinero, pues en un momento determinado nos alineamos en el tema de Superliga. Eso nos creó una situación muy tensa con UEFA y con Liga. Y seguramente esto no ayudó en el tema del fair play, ¿no? No quiero decir que... Sinceramente es que se lo miran mejor, peor, que cosas se pueden interpretar de una manera o de otra. No es una fórmula matemática el fair play. Al final acaban habiendo cosas que las puedes interpretar de una cosa y de otra. Y también hay muchos ajustes cada año cambian un poco las reglas. Entonces, a veces da la sensación que ya te has aprendido el camino y de repente te lo cambian y entonces tienes como que improvisar otra vez, ¿no? Correcto. Entre otras cosas, porque hacemos las palancas. O sea, uno de los motivos de hacer las palancas, mira, de la primera palanca de los derechos de televisión, nosotros interpretamos que con la venta del 15 y el 10% de los derechos de televisión nosotros estábamos en la regla 1-1, porque tenía dos interpretaciones, una el dinero de caja y la otra la interpretación contable. Bueno, nuestros auditores nos decían que la interpretación contable era de 600 millones. La Liga nos dijo que no, que la interpretación contable les daba igual, que era el dinero que entraba en caja. Claro, las plusvalías no... Bueno, claro, eso nos representó un problema. Segundo, aquel año, la Liga, en el tema de fair play, anula lo de las palancas. O sea, tú ya no puedes hacer palancas. Sí. O sea, lo permite un año sí. Y al año siguiente ya no lo Claro, puedes. nos hemos ido encontrando que nosotros hemos sido transgresores con el tema este, hemos ido habiendo camino que después al año siguiente se ha ido cortando. Sí, obstáculos y errores, ¿no? Y sobre la palanca de Barça Studios, que hablábamos de que habéis sido un poco esclavos tal vez primero de imputar del patrimonio neto negativo, pues en los últimos ejercicios esa palanca como que nos ha podido costar un poco depreciación. Yo quería saber si ustedes se arrepienten o creen que no había otra mejor solución en ese momento o que se podría haber hecho en otro contexto. Vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿eh? Vamos a tirar al año aquel que nosotros hacemos una asamblea extraordinaria y le pedimos al socio, 1, la venta de los derechos de televisión, 2, la venta del 49% de BLM y 3, la creación de una empresa que es relación metaverso y tal, que en aquel momento era Bridgeburg, de la venta del 49%. Nosotros en aquel momento, en aquel contexto, pensábamos que con el tema de la venta de los derechos de televisión tendríamos suficiente para todo el tema de arreglar el tema de fair play financiero de aquel momento. Habíamos renegociado más o menos la deuda, los bonos que teníamos, con lo cual la tensión de tesorería ya no existía. O sea, no era tanto un problema de tesorería por el cual levantábamos las palancas, sino era un problema de fondos propios. En toda esta, que evidentemente esto te mejora la tesorería, ¿no? Claro. Pero no era el origen, era para conseguir el fair play. Te lo digo de otra manera, si esto no fuese una empresa de fútbol, probablemente no hubiésemos hecho palancas. Porque a lo mejor con el curso del negocio hubiese seguido. Pero claro, si no haces las palancas no puedes fichar jugadores. Y te empeora
el negocio, ¿no? Con lo cual tenías que hacerlo sí o sí. Y dos, el Barcelona lo que vende es la ilusión del socio, la ilusión de ganar, la ilusión de competir, ¿no? Entonces, no había otro remedio. Nosotros pensábamos que en aquel momento, con la palanca 15 y 10% de los derechos de televisión, teníamos suficiente, pero le pedimos al socio más. Le pedimos, oye, y si necesitamos en un momento determinado vender el 49% de BLM o necesitamos, creamos esta empresa Bridgeburg también por si necesitamos algo más. Cuando nos encontramos con el tema de la liga que nos dice que no, con el 15 y el 10% no tenéis suficiente, es cuando nosotros activamos Bridgeburg. ¿Por qué activamos Bridgeburg? Para no activar BLM, porque nosotros veíamos que BLM, eso sí que era meterle una puñalada en el corazón del Barça. La gallina de los huevos de oro, claro, ¿se dice? Claro, es la gallina de los huevos de oro. Se han perdido el 50% de los ingresos cada año. Cada año, de una cosa que en aquel momento no valía mucho, pero nosotros ya sabíamos que queríamos renegociar el contrato con Nike porque creíamos que ya estaba en mala situación ese contrato, lo cual era el mercado, y creíamos que además con esto iba a subir exponencialmente las ventas de BLM. Bueno, nos abstuvimos y lo que hicimos es una empresa que era Bridgeburg, que en aquel momento, claro, recordemos para atrás, cuando pasaba todo esto, el token, el metaverso y los NFTs eran la leche. Sí, la cripto estaba en auge. La cripto estaba en auge y entonces nos venían a nosotros. Fíjate que ya no es solo el tema cripto, ¿eh? Una cosa es el tema, el que tiene, no sé, monedas, criptomonedas, que esto, bueno, cada uno lo interpreta a nivel económico como quiera. Unos que dicen que es el refugio Oro 2, o que dicen que es una cosa que va a ser una castaña dentro de 4 días espectacular, ¿no? Bueno, sobre eso no entro, pero sí que todo el que va en relación a los tokens, a tokenizar cosas, a que el futuro sea el blockchain, ahí sí que hay gente que todo el mundo se pone más de acuerdo, ¿no? No en la parte de moneda, sino en la parte de que será en el futuro cómo puedan haber las escrituras, como los títulos de cosas, como pueden ser en la cadena de blockchain y tal. Y ahí sí que había un mecanismo que tú puedes creer en ello, ¿no? Bien, nosotros en aquel momento teníamos expertos que nos decían que el valor de aquella compañía, y lo buscamos, que nos diesen, fue de 400 millones. El 49% eran 200, con eso sufragábamos la otra parte y conseguíamos subir los ingresos que nos pedían en aquel momento la liga, ¿no? Sinceramente, en aquel momento nosotros creíamos y teníamos ofertas de gente que quería entrar en la compañía, entonces la estructuramos al principio para que la liga nos lo aceptase y después pusimos en venta el resto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado con esto? Nos ha pasado lo siguiente. Primero, la caída del mundo cripto, que te he de decir una cosa, el mundo cripto ha caído, pero vuelve a subir, ¿eh? Es muy volátil. Sí, es muy volátil, ¿eh? El mundo cripto, repito, es volátil la moneda, ¿eh? Sí, el Bitcoin, el Ethereum, todo esto es volátil. Pero lo que no es volátil es la utilización de la blockchain. Eso sí que no es volátil y eso sí que ves que empieza a captar gente. Es volátil cuando se empezó a vender lo del metaverso. El metaverso parecía que lo iba a inundar todo y que íbamos a ver los partidos en el metaverso. Esto yo creo que se ha caído, ¿no? Pero no se nos ha caído a nosotros. Una empresa cambió de nombre y se llamó Meta. Facebook, me parece que pasó de ser Facebook a llamarse Meta, ¿no? Fíjate si estos que son gurús de esto se lo creían, que cambiaron hasta el nombre de la empresa, ¿eh? O sea, en aquel momento era así. Bien, repito, en aquel momento nosotros creamos esto. La intención es, sin ninguna duda, el tema del fair play financiero, dotar de fondos propios positivos al Barça lo antes posible para tener la condición del fair play. Y repito, porque la Liga hizo una interpretación sobre el tema de la famosa primera y segunda palanca, sobre el tema de los derechos de televisión. Sobre todo eso nos encontramos con una compañía constituida que nosotros hemos vendido el 49%. A partir de aquí hay unos socios que cambian. Hay un socio que siempre ha estado, que es socios.com, y van apareciendo otros socios. Orfeus Media de Jaume Roures, que en aquel momento nos quiere ayudar y compra una parte a través de él era Orfeus, pero él lo pensaba desde el punto de vista de MediaPro, lo hizo para ayudarnos en aquel momento y estar con nosotros, y bueno, y tiramos adelante el proyecto, ¿no? Robles ya no está, ya vendió... Me parece que le quedó una pequeña participación muy pequeña, ¿eh? Y luego entró Vestigia. Entonces entró Vestigia. Tema que el de Mountain también... No, entra Vestigia. Entra Vestigia y entra el inversor de los impagos, el fondo Libero. Sí. Mountain o Libero. Sí. Correcto. Un momento.
aquí hemos de hacer una cosa. Esto, en el momento que entra Vestigia, es porque creen profundamente estos inversores de que esto se puede sacar esta compañía a bolsa, porque creen profundamente que esa compañía se puede sacar a bolsa. El problema es que esta gente pone el dinero y su intención era estar en el Consejo de Administración para sacar esto a bolsa. Es cuando nosotros decimos, oye, nosotros no lo vemos. Eres accionista de aquí, pero nosotros seguimos teniendo el 51%. Nosotros, como accionistas mayoritarios de la sociedad, oye, sacarlo a bolsa no lo vemos hoy por hoy. Bueno, esto es lo que hace que haya unas ciertas tensiones con Vestigia, que quizá lo que tenía era, quería un rol mucho más de fluctuación. El Barça no nos lo podíamos permitir y en este momento nosotros dijimos que no. Eso nos ha generado las tensiones con Vestigia. Entonces tenemos un socio... ¿Han tenido problemas para introducir nuevos socios, por ejemplo? Bueno, ahora cuando lo dejamos estamos en un proceso de entrar nuevos socios y que, de hecho, tengo una buena noticia, los auditores en los estados intermedios no nos ha depreciado la compañía, porque han visto que la compañía está operando. Es decir, sabéis que en los estados intermedios que se producen ahora, ayer ya nos comunican de que no nos van a depreciar la compañía porque ven que la compañía está actuando, ¿no? Y está... ¿Qué valor tiene? ¿Lo sabe usted? A ver, hay una parte que me parece que la hemos dejado en 90 millones el 50%, estamos en 180, ¿no? 190, ¿no? Sí. Estamos por aquí, me parece. O sea, el valor sería de 180. 190. El Barça tiene la mitad, ¿no? Digamos. Sí. Porque vendió el, no me lo hagas, estamos en 180, 90. 5%. Vale. Bueno, interesante este aspecto. Entonces, bueno, sí que se podría hablar de que no salió del todo bien esta operación, no podría hablar que... Podría haber salido mejor. Sí. Poco fallida, y también deja claro que BLM no se va a hacer nada. Si ustedes vuelven a la presidencia del Barça, no hay planes para vender BLM, hacer negocio con BLM, se seguirá quedando el 100% de los ingresos para el club. Eso seguro. Sí, sin ninguna duda. Vamos, esto es tajante, esto lo expliqué en la última asamblea. Es que, no bueno, entiendo... porque han salido opositores que decían... Ya, pero una cosa, es como si yo te dijera a ti que, oye, no te vendas este pantalón, y tú dices, oye, pero si yo no he pensado en vendérmelo. Claro, establecer una conversación sobre eso es absurdo, ¿verdad? Porque si tú no has pensado en venderte el pantalón, pues a nosotros nos pasaba lo mismo. Les pasó una cosa, ¿por qué salió un precandidato actual diciendo que buscar firmas de socios para que BLM no se vendiese? Porque nosotros estábamos preparando de cara a la asamblea cuál era el valor de BLM. Y entonces lo que buscamos es una Big Four que nos dijera cuál es el valor que tenía BLM, ¿no? Entonces esto pues se utilizó también... ¿Lo saben el valor actual de BLM? Estamos en unos 400 millones. Bueno, no está mal. Vale, entonces volviendo al fair play, si todo va bien, entran esos 12-14 millones... BLM está en una facturación actualmente de 190 millones ya. Vale. Más que la mayoría de clubes de primera. Más de la mayoría de clubes de primera. ¿Y proyecciones futuras? ¿Tenéis algún objetivo concreto de facturación? Si nos podemos extender a esto, yo os diría, mirad, el tema de la negociación con Nike, sí que es cierto que hubo una parte de la parte upfront, de mejorar lo que era la parte de sponsorización, pero para mí la clave del contrato con Nike era precisamente liberar a BLM de la venta online, de vender la marca propia, porque eso sí que nos tenía realmente agarrotados. O sea, esta negociación con Nike fue muy compleja, porque Nike no quería teníamos un contrato que vencía el 28, y Nike nos decía, oye, ya os espabilaréis, oye, tenéis un contrato firmado. Entonces decíamos, no, nosotros tenemos un contrato firmado, pero creemos de que esto vale mucho más en el mercado, porque estamos viéndolo. Y sobre todo nos estáis imposibilitando vender más a través de nuestra empresa BLM, que sería en el comercio electrónico y en la parte esta, que por cierto no lo ejercía Nike, lo cual era una cosa que era absurda, ¿no? Bueno, volviendo al tema del fair play, entonces si entran esos 12-14 millones que hay pendientes todavía de los asientos VIP, se llega a la regla 1-1. Si ustedes vuelven a la presidencia, a la junta directiva, este verano es clave a nivel deportivo porque es posible que se vaya, acaba contrato al menos Robert Lewandowski, el 9 de los últimos años, delantero centro estrella, y hay que, si se va obviamente, pues habrá que reforzar esa posición, ¿no? ¿El Barça estará en condiciones de ir al mercado a por un 9 top? El Barcelona está en condiciones y de hecho el Barcelona está buscando un delantero top actualmente. Estará en condiciones. Está en condiciones.
¿Y cree que se podrá invertir en más posiciones o se tiene que invertir principalmente en esta? Ya sé que esto es más deportivo, Sí. pero... Mira, nosotros de verdad que es una cosa que hemos hecho, que quien manda es Deco. Quien manda es Deco y quien manda es Deco en relación con Flick, ¿no? Y la verdad que los respetamos muchísimo porque no movemos pieza de lo que ellos nos dicen. Hoy por hoy es público que buscamos un delantero centro. Si necesitamos algo más, ya nos lo dirán. Y también supongo que es conforme vaya evolucionando el equipo, también nos pedirán pues, más o menos refuerzos en según qué zona que ellos consideren. No parece prevista la renovación entonces de Lewandowski, ¿no? En principio, bueno, yo diría que no. No sé, vale. Hablaba de Deco. Una de las cosas que se han hecho bien en este mandato es la reducción de masa salarial, ¿no? Precisamente publicamos un artículo de que la reducción quizá desde 2021 tampoco es tanta, porque en ese momento de crisis estaba bajo, pero luego subió con las palancas y luego sí que se ha reducido mucho. Se han reducido 56 millones desde 2021. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí, llegó a crecer hasta los 676 millones. Actualmente la masa salarial, no sé si tenemos el dato, de 536. Sí, sí, estamos sobre estas cifras. Sí, sí, se han presupuestado 565 y creo que estamos en 534. Sí. Es otro de los... Este fue en el cierre de... Correcto. ¿Quién es el principal artífice de haber conseguido esto, ¿no? ¿Es Deco o fue también Mateu? ¿Es un tema...? Yo creo que es una suma de todo, ¿eh? Yo creo que Mateu fue un gran director deportivo, Mateu encontró una situación y Deco lo está haciendo muy bien. Deco es un gran líder hoy en el tema de la secretaría técnica, ¿no? Esto me llama mucho la atención, ¿eh? Cuando oigo algún precandidato que dice, oye, quiero a Flick y no quiero a Deco, es que decir, oye, y el papa y la mama, que confem, ¿no? Sí. ¿Cree que la apuesta... Bueno, en su día se criticó un poco la apuesta porque Deco no tenía como tal muchísimo recorrido como sí que tiene ahora. ¿Cree que fue un acierto en su día el hecho de apostar por alguien que no tiene experiencia en el terreno? Yo en esto, la verdad que de las personas que he conocido, sí, pero cuando conoces a Deco tienes la sensación que el que estás equivocado eres tú, ¿no? Me pasó a mí, ¿eh? Deco es una persona que cuando hablas con él probablemente es difícil encontrar a alguien que sepa tanto de fútbol como él. Ver un partido al lado de Deco realmente es una obra de arte porque te está describiendo situaciones que tú no ves ni que van a pasar y pasan, y pasan. O sea, yo creo que es de las personas que he conocido que sabe más de fútbol, ¿no? Esto hace que tenga una relación excelente con Flick, que es otro hombre de fútbol espectacular, ¿eh? Entonces es una cosa que se llevan francamente muy bien y que consiguen hacer un tándem espectacular, ¿no? Bueno, pues entramos ya un poco en la recta final, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya entramos en la recta final de la entrevista con un poco más de temas económicos. Creo que hay que remarcar que pese a la crisis que ha azotado al Barça durante estos años a nivel económico, las dificultades que se han sentido y que se han plasmado con el tema del fair play y esas restricciones de la Liga, hace poco salía a la luz pública un anuncio, una publicación de Deloitte que señalaba que el Barça es el segundo club con más ingresos del mundo, solo por detrás del Real Madrid, y aún sin tener en activo este nuevo estadio que se está acabando. Ya estamos en él, pero todavía la maquinaria de ingresos no es la óptima, ¿no? Se puede conseguir mucho más. Esto habla bien de su gestión, de la gestión de la Junta Directiva de Laporta en estos 5 años. ¿O es también un poco gracias al poder económico que genera el propio Barça, ¿no? Digamos al potencial económico que tiene el Barça? Mira, yo creo, antes os decía que una gran decisión fue tomar la decisión de hacer el estadio. Pero os diría que también la segunda gran decisión es tensar el contrato de Nike. La tensión del contrato de Nike es igual que hacer un estadio, visto ahora, sobre todo viéndolo desde el pasado, esto, ¿no? Es una gran decisión de gran valentía. O sea, nosotros teníamos una multinacional que llegamos a demandas cruzadas por los dos lados, de todo tipo, y que ellos decían que al final hoy el contrato se termina el año 28, y que hacer lo que queráis y tal. Recordar, ¿qué pasa en toda esta historia? Nosotros llegamos hasta hacernos ropa propia.
Sí. porque íbamos a denunciar el contrato con Nike. Teníamos una oferta de Puma en aquel momento encima de la mesa. De hecho, perdón que le corte, hay 4 millones de inversión en camisetas de una marca propia que al final no se... No exactamente, no sé, son 4 millones, los 4 millones si las hubiésemos vendido, ¿eh? O sea, pero las tenemos, igual eso tiene más valor dentro de 4 días, porque si explicamos todo la historia seguramente tiene, y tenemos demanda de gente que quisiera comprar lo que hubiese sido, ¿no? Tendrán los expertos en marketing trabajando en cómo podemos... Nos preocupa cero, porque realmente creemos que eso va a tener más valor, que es la camiseta sin ninguna marca, que es la que se creó en aquel momento, ¿no? Con lo cual, si la sacamos a la venta, igual nos llevamos una gran sorpresa, que eso tiene un valor superior a lo que nos costó. Pero en aquel momento teníamos la oferta teníamos la oferta de Puma y tal. Y optamos por tensar una situación, pero de forma considerable. Y aquí tuvimos un momento de gran tensión que la cosa se rompía, ¿no? Y aquí es cuando aparece la mediación de Darren Day. Y aquí es donde aparece la mediación. Le íbamos a preguntar por él también. Me anticipo yo. Perfecto. Nosotros teníamos una situación, yo creo que lo expliqué en una asamblea esto, una situación crítica. Estamos a punto, de repente tenemos 10 demandas cruzadas, cada uno. Nike, como medida de presión, no nos suministraba ropa a la que nosotros les pedíamos, o sea, se nos paraba la máquina de vender. Y a ellos también se les estaba agotando el crédito como institución, teniendo un conflicto con el Barça, ¿no? Y aquí aparece una persona que es Darren Day, y ahora veréis en qué. Y aparece en el sentido de que él tiene una gran relación con Spotify, y dentro del Consejo de Administración de Spotify estaba la presidenta de Nike. Entonces Darren empieza a hablar con las dos partes, con Spotify, para que se pongan en contacto. Y en una reunión del Consejo de Administración, la presidenta le dice, oye, esto tenemos que arreglarlo porque Spotify también nos vemos dañado con toda esta historia, tenemos aquí delante esto. No, claro, nosotros fabricábamos una camiseta en la que aparecía Spotify, pero no aparecía Nike. Dice, ellos nos sentimos dañados. Y entonces apareció la figura de Darren, que es la figura que realmente arregla esta situación, porque consigue poner a Nike, a Spotify y al FC Barcelona de acuerdo en una situación en la que todos cedemos algo. Gracias a eso conseguimos realmente el mejor contrato de la historia que hay actualmente. Y con unas cláusulas de revisión de futuro que están en vigor. Pero sobre todo conseguimos lo que os decía antes, la capacidad de vender cosas que no teníamos. O sea, antes para nosotros el futuro de la venta de BLM es la venta online. Estamos subiendo exponencialmente. Esto que decíamos que estábamos en 170 el año pasado y que teníamos que pasar los 200, es por esto. Tienes una capacidad de vender online. Vamos, es una progresión geométrica lo que estamos haciendo. Vender a una persona en Los Ángeles una camiseta del Barça ya no hace falta que la vaya a buscar. Todos nosotros compramos online muchas cosas. Pues esto a nosotros nos faltaba tener la capacidad de hacerlo y de alguna manera, entre comillas, Nike en el contrato anterior nos la capaba, pero tampoco lo hacía él. Porque Nike en esto tampoco era muy bueno vendiendo online, marca de clubs. Bueno, esto nos permitió subir estos ingresos. De hecho, la situación de Darren Day, la famosa comisión de Darren Day, se paga a medias entre Nike y el FC Barcelona. Sí. O sea, no se paga una comisión de respecto a esto, se paga una comisión por mediación. Hombre, de un contrato de esta cantidad, si no hubiese sido por él, difícilmente se hubiese cerrado. Yo recuerdo a qué niveles habíamos llegado de conflicto con Nike, y hasta que no rebajamos esto a partir de un encuentro que hay en París, que jugamos en el Paris Saint-Germain en Barcelona y aparece la presidenta de Nike y todo esto, y todo esto se empieza a suavizar, yo creo que íbamos a un conflicto legal importante. Sí, mucha tensión. Pero no me negará que es una comisión un poco elevada, ¿no? Al final creo que es un 5%, ¿no? Del total de la operación. Nos partimos, son unos 50 millones de euros. Se partió. Bueno, claro, y si tú negocias una comisión de una cosa que vale 10.000 millones, pues se acostumbra a hacer en relación a el valor del negocio que tú haces. No sé si lo sabéis, los agentes de futbolistas que cobran un 10%, ¿eh? Sí, del 5 al 10, ¿no? Sí, no está en el caso del Barça no tenemos prácticamente a nadie de... ¿No? Sí. No, si es competitivo esto, o tú lo coges o no tendrás un jugador. Esto no pasa en otros sectores, ¿eh? El sector de fútbol es esto. Es diferente, es especial. Pero también te pasa
En la parte de los acuerdos que te toman por traerte sponsors muchas veces. Hay unas comisiones de agentes, porque el mundo también está pensando en agencias de sponsorización, ¿no? Bueno, vamos a tocar 2 o 3 temitas y ya acabamos. Hablamos de los ingresos, hemos hablado mucho de los ingresos de ticketing, de estadio, de BLM, merchandising. Sponsors también es otra de las grandes ramas, ¿no? Muy vinculada al merchandising, aunque cada vez más diferenciadas, ¿no? Y los derechos televisivos es la otra gran pata, ¿no? de este puzzle. El nuevo formato de Champions, que se acaba de negociar, ustedes han salido de la Superliga, tensiones, Florentino, etcétera, ¿repercutirá con más ingresos todavía para el Barça, para los clubes? No sé si lo tienen cuantificado esto. Todavía no, la verdad que no está cuantificado porque no sabemos en la temporada que viene cómo funcionará. Todo esto se ha cerrado en pocos días. Al final, el proceso de cierre de la Superliga ha servido también para que la UEFA adopte cosas buenas que tenía el proyecto de la Superliga y que en el fondo nos van a traer más ingresos recurrentes a todos los clubes. Una de las cosas que ya hizo fue el formato actual que tiene las eliminatorias previas de la UEFA, ¿no? Esto ya nos ha dado más ingresos. Pero se prevé para el año que viene que haya más ingresos y están pensando en qué formato será la televisión y todo esto, pero en esto no hay nada definido, ¿eh? Y nosotros no lo tenemos cuantificado. Todavía no se sabe, pero bueno, habrá un incremento seguro y ya hubo, cuando se hizo el cambio de formato al nuevo modelo de UEFA de Champions que se juega ahora, ya hubo un pequeño también incremento, ¿no? ¿El Barça llegará este año a los 1.100 millones de ingresos de facturación total? Estamos pendientes de si todo va como pensamos, de que la 1C se empiece a abrir a partir de ahora de marzo, yo creo que sí vamos a ir sobre los 1.000, estaremos entre los 1.000 y 1.100, acercándonos a los 1.100. Y dependerá también mucho de la subida de producción de la parte comercial, ¿no? De la parte de... Yo creo que sí, estamos. Porque por primera vez en la historia del Barça se superan los 1.000 millones de ingresos, eso ya es seguro. Hubo una vez en la historia, pero fue con un ingreso atípico que fue por la venta de Neymar. Correcto. Sí. Fue un extraordinario. Como extraordinario. Sí. Claro. Sí. Claro, la venta de Neymar generó en caja 200 y pico y las otras incorporaciones fueron la temporada siguiente. El patrimonio neto negativo es uno de los aspectos a mejorar, es de menos 153 millones. ¿Cómo de importante es que el club equilibre este crecimiento de ingresos tan necesario con un control del gasto, ¿no? Porque claro, si se siguen incrementando los ingresos, pero también sigue subiendo el gasto, al final cuesta mucho reducir deuda. La deuda, hemos hablado antes de la deuda neta, deuda bruta, deuda total, creo que son 2.500 millones de euros aproximadamente. Si vas poniendo el estadio. Y sin contar aún la parte restante del estadio, ¿no? Digamos la parte que ya se ha activado del estadio. ¿Cómo se hace, ¿no? Para limpiar este patrimonio neto negativo, que supongo que será una de sus grandes prioridades si ganan las elecciones? Que no sé si tienen ya pensado un plan para acabar con este patrimonio neto negativo. La parte fundamental va a ser el estadio. O sea, la normalización de ingresos del estadio, cuando vayamos a la velocidad de los 400 millones que os decía, esto te va a arreglar la deuda, pero esto va a tener en el momento que tú tengas un beneficio ordinario del club, tú la deuda la vas restando, ¿no? Esta es la base de todo esto, es la base de todo esto. Sí que habrán ventas, igual probablemente más PSLs. Todo esto te puede arreglar. Pero no tienen una previsión de tiempo para enjugar este patrimonio sinceramente, neto, no nos hace falta. La preocupación que nosotros tenemos es acabar el estadio. O sea, no nos hace falta bajar el patrimonio neto corriendo. O sea, hacer operaciones difíciles que te quiten cosas del club corriendo para bajar el patrimonio neto. Tú puedes ir, la tendencia tiene que ser disminuyendo poco a poco el patrimonio neto. Y ¿usted es optimista con el incremento de presupuesto de las secciones de básquet y del Barça femenino? Mira, yo creo que el Barça tiene una peculiaridad que es la gran fortuna que tiene este club, ¿eh? Es difícil encontrar un club polideportivo como sea el Barça. ¿Qué ha pasado en todo esto? Bueno, pues que nosotros, a diferencia de otros clubes, tenemos pues, el baloncesto, el balonmano, el hockey,
el rugby, ahora he visto al directivo del rugby que me estaba diciendo que ya no podemos seguir jugando en el campo que jugamos y tal. O sea, hay una sensibilidad múltiple en muchas cosas que tú tienes que mantener. En esta época difícil que hemos tenido, de fair play difícil, claro, la parte de las secciones nos restaba. Recordar que vosotros sois expertos en esto, la no inscribible, ¿no? Claro, esta junta directiva hemos tenido que avalar durante 3 años porque nos pasábamos de la no inscribible y para poder fichar jugadores para el primer equipo. Bueno, ahora que la situación, como decíamos antes, de fair play se está resolviendo, esto no va a ser necesario y podemos destinar más recursos progresivamente a alguna de las secciones. Tenemos el tema del baloncesto, que, hombre, para ser competitivos con los equipos que tenemos ya en la Europa League, pues probablemente tenemos que subir el presupuesto. Lo hemos estado restringiendo a 27,5, 28 millones durante 2 años y seguramente esta temporada que viene nuestro planteamiento es subirlo a 35, 36 millones, ¿no? Hay un momento que esto tenemos que hacer esta transición, porque si no sí que nos es muy difícil competir con clubes de la Europa League, ¿no? Sobre todo la Europa League, ¿eh? Pero qué gran acierto, ¿no, Xavi Pascual? De verdad que gran acierto. No vamos a hablar ahora de básquet porque también podríamos estar un buen rato. Nos gusta a los dos, sí. A usted le gusta mucho también, pero sí. Ojalá, ¿no? Lleguemos a esa Final Four y el Barça vuelva también a triunfar Y lo mismo pasa con el fútbol femenino. El fútbol femenino, el Barça ha apostado clarísimamente por el fútbol femenino, ¿no? Y además es una sección que por sí sola es rentable y que nos encontramos que realmente tenemos sponsors que son sponsors del Fútbol Club Barcelona porque quieren estar vinculados específicamente al fútbol femenino, ¿no? Bueno, ¿tienes algo más tú? Sí, ya prácticamente para terminar, al hilo de esto de las secciones, Laporta se ha quejado varias veces sobre el hecho de que computen también en el fair play las propias secciones. ¿Usted cree que esto tiene una lógica, el hecho de que que el primer equipo masculino tenga que computar también? No tiene ninguna lógica, ninguna. Lo que pasa, esta es una de las partes que hablábamos del fair play. Cuando el regulador, que nos ha ido bien, yo decía, en el mundo global del fútbol no ha ido mal porque venimos de épocas de clubes de fútbol que han quebrado y tenemos ahora me estaba pensando en el Málaga, ¿no? En Málaga, luego yo estoy en primera división, una mala gestión, mira dónde lo ha llevado, ¿no? Pero cuando el regulador es tan exigente y se le pone tanto poder al regulador, pasan cosas de ajuste como esta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que el Barcelona, cuando se ha visto perjudicado por no estar en la regla 1-1, esto se ha puesto de manifiesto. Pero claro, esto básicamente nos perjudica a nosotros, al Madrid, y para de contar. Porque el Betis me parece que ahora están en la primera división ya de baloncesto, ¿no? Han caído y tal. Sí. Es que nos afecta a dos. Claro. Dos tenía resuelto el fair play porque había construido el estadio en la época de la pandemia y ya lo tenía a funcionamiento y al final nos acaba perjudicando a nosotros. Esto son cosas que se han de aprobar en la Asamblea de la Liga. Si no lo aprueba la Asamblea de la Liga no hay. Y en el fondo era una forma de eliminar los otros clubes, son competidores que somos nosotros. Con lo cual, yo cuando digo, no, es que vamos a poner el femenino va a ser otro club, no es posible. No es posible. Ante esta respuesta, hoy por hoy, no es posible. No es posible. Bueno, última pregunta ya. Acabamos. No, os digo más. Si nosotros hemos intentado más cosas, si hemos intentado en un punto determinado que estuviese vinculado a la fundación del fútbol femenino, por ejemplo. Sí, no, imposible. O que alguna de las secciones no profesionales estuviesen imputadas a la fundación. Claro, sí, porque se hablaba cuando el Chelsea hizo lo de externalizar su equipo femenino y venderla a otra empresa de la propiedad. Bueno, aquí no es posible. No es posible. Bueno, y en cualquier caso eso tendría que pasar por una asamblea de socios, ¿eh? O sea, no puedes inventar según qué cosas y cuidado que el regulador en esto también estaría muy vigilante, ¿eh? Porque al final si los ingresos son los mismos y tal, oye, no, ¿y cómo le vas a llamar? ¿Fútbol Club Barcelona también? O sea, si la gracia es que se llame Fútbol Club Barcelona, ¿no? ¿Qué le vamos a cambiar el escudo? Sí. Última pregunta, tema económico, que es la entrevista de hoy, es el motivo. Es una pregunta un poco de los gurús que hablan de cómo maximizar ingresos, ¿no? Siempre se dice que el Barça tiene más de 400 millones de followers en todas las redes sociales, que solo con que cada uno de estos seguidores pusiese €1 ya serían 400 millones. No sé si esto es
una utopía o hay algo de verdad? ¿Se puede hacer algo para monetizar mejor a todos esos followers que tiene el Barça repartidos por el mundo? Esta es una de las teorías de la tokenización. O sea, por ejemplo, esto es una de las cosas que estamos trabajando en Bridgeburg. En Bridgeburg, que ahora es Barça Productions. Esto no es fácil. O sea, el papel lo aguanta todo. O sea, esta historia mágica es como decir, oye, si los 150.000 socios del Barça ponen 3.000 euros cada uno, salimos de fondos propios negativos. Pues en el papel sí, si hacemos un Excel, vemos que rápidamente te coincide la suma. Y mira, fíjate, ya lo hemos arreglado. Esto es más complejo, ¿eh? Y sobre todo esto, ¿en qué fórmula lo haces? En forma de una sociedad y ese token le das un valor, porque a ese token después le tienes que dar algún beneficio. O sea, la gente no te pondrá un euro por ponerte un euro. Y a lo mejor si te lo ponen no serán los 400 millones, sino te van a poner 25.000 y has ganado 25.000 euros. A eso le tienes que dar un valor, ¿no? Ese es el problema que hoy por hoy tenemos en el tema de la tokenización. Si tú le das un token y lo pones en el mercado, ¿qué valor tiene ese token? Pues a lo mejor me lo invento, ¿eh? Pues que tengan acceso a un 10% de descuento en las compras online, porque estamos hablando de socios o de followers que están por todo el mundo, ¿no? Todo esto es un poco más complejo y que no es decir, oye, 400 por 1, 400 millones, mira qué bien. Esto es pensamiento mágico, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, le interesa el mundo del token, ¿no? A mí me gusta, personalmente me gusta, ¿eh? Sí, sí, o sea, hay que seguir impulsándolo entonces. A ver, en el fondo, recuerda que soy un matemático frustrado, ¿eh? Sí. A mí me gustan más las matemáticas que nada, sí. Muy bien. Señor Ferran Oliver, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Gracias.